he titulado esta enseñanza, diga conmigo, viviendo en fe, confianza ciega. Más fuerte, viviendo en fe, confianza ciega. Y vamos al Salmos 34:1-8. Salmos 34:1-8. Todavía veo un poquito de movimiento allá atrás. Si me ayudan a poder sentarse todos para que no me distraiga. Salmos 34:1-8 dice: bendeciré al Señor. Diga conmigo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. Los humildes lo oirán y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo. Exaltemos juntos su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Ellos miraron a Él y fueron aligerados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó, lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Los libra. Gustad y ved que el Señor es ¿qué? Más fuerte. Bueno, bendito el hombre que confía en Él. ¿Cuántos han leído este salmo? ¿Verdad? Uno de los salmos más poéticos y más hermosos que hemos leído. Uno de los salmos que, sabe, David fue el autor de esas escrituras, estos versos. Y si bien David escribe, ¿verdad?, estos versos desde un punto en su vida como un salmo de gratitud, un salmo de gracia, ¿sí? No solamente fue escrito desde él, desde su fe personal o inclusive desde su temor, porque si leemos aquí dice que él lo libró ¿de qué? Del temor. Y cuando David escribe este salmo, lo escribe pensando en usted y en mí. Amén. Hizo esta escritura y este salmo para que éste trascendiera de generación y en generación. E hizo como, usemos nuestra imaginación, como una especie de embudo donde se fue filtrando para que pudiera pasar a nosotros y que pudiéramos saber cómo realmente es confiar en Dios. ¿Me dicen amén? ¿Cómo se llama esta enseñanza? Viviendo en fe, confianza ciega. Y esta parte de Salmos, este Salmos 34 fue escrito de parte de David, no solo desde una situación que él vivió, experimentó, sino que esto que él vivió, que él experimentó, él lo escribió para que también trascendiera y fuera escrito de generación en generación, lo escucháramos hasta que llegara a nuestras manos. Amén. Y que nosotros pudiéramos realmente experimentar desde el punto como David en esta parte de las escrituras experimentó la confianza en Dios. El Salmos 34 en el original hebreo fue escrito de una manera acróstico. El acróstico para muchos, ¿verdad?, que sabemos, pues es escribir de forma alfabética versos. Amén. Iniciando con la parte alfabética, las letras alfabéticas. Entonces este Salmos 34, donde se toma la primera letra del alfabeto, el alfabeto hebreo, y así sucesivamente fue escrito. Es un salmo acróstico. ¿Me dicen amén? Entonces, si vemos que estos versos fueron escritos de manera acrósticos, mientras el autor vivía lo que yo voy a enseñarles, sino que siento que esto lo escribió después, porque ¿quién ora de manera acróstica mientras está pasando por el infierno?
¿Verdad que no? ¿Quién en una situación difícil en su mente se pone a establecer A, B, C, D? Bueno, A, voy a declarar esto. B, voy a declarar esto. C. No, en ese momento que estamos pasando por el infierno, tú no oras alfabéticamente cuando tienes un diagnóstico médico, ¿verdad? Tú no oras alfabéticamente cuando hay una lista escolar que hay que comprar y no hay dinero para comprarla. Tú no oras alfabéticamente cuando tus hijos están necesitados de medicamentos, ¿verdad? Entonces, David escribe este salmo después de una situación que él experimentó, que él vivió. Amén. Ahora, ¿qué significa realmente para David en este verso la declaración busqué al Señor? Busqué al Señor. Y en nuestra mente pudiéramos imaginar que buscar al Señor es que David fue al templo, como comúnmente se acostumbraba. Si leemos las escrituras, cada vez que alguien decía busqué al Señor, es porque fueron al templo a orar, es porque ofrecieron algún sacrificio, es porque oraron. Amén. Y pudiéramos pensar que a eso se refería a eso se refiere cuando nosotros declaramos busqué al Señor. Pero en esta declaración específicamente, este Salmos 34, es poco probable que lo que el salmista aquí está declarando no necesariamente es que él fue al templo a orar, es que él fue a dar una ofrenda o que ofreció un sacrificio y oró, sino que él está hablando de un tipo de búsqueda de Dios que no tiene que ver con algo físico, sino que tiene que ver con un estado de la mente. Amén. Eso va más allá, más profundo de buscar al Señor solo en el templo, buscar al Señor solo a través de un sacrificio, sino que tiene que ver con un estado de la mente. Salmos 34:4 dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Y es interesante esta declaración que David hace aquí, en el que él tiene tanta confianza. Él dice: busqué al Señor y Él me escuchó, pero a la misma vez, por otro lado, está siendo honesto. Amén. Dice: busqué al Señor, me escuchó y me libró de todos mis temores. Por un lado, está siendo asertivo, está teniendo confianza, está buscando a Dios con tanta confianza, pero por el otro lado está siendo honesto. Amén. Si tú estás buscando a Dios, ¿a qué le tienes miedo? Si tú estás buscando a Dios, ¿a qué le tememos? Si tú estás escuchando a Dios, ¿por qué temes? Si confías en Él, ¿a qué le tienes miedo? Y Él aquí está siendo sincero. Él está diciendo: yo estoy buscando a Dios, pero tengo miedo. Yo estoy buscando a Dios, busqué al Señor y Él me escuchó, pero aún hay temor en mi vida, aún hay incertidumbre, aún hay miedo. Y miedo tiene que ver con pavor, la anticipación de que algo malo sucederá. David buscó al Señor desde su corazón, desde su mente, porque en ese momento él era perseguido por Saúl y él estaba huyendo. Por lo tanto, él no podía ir libremente al templo a orar, libremente al templo a adorar, libremente al templo a llevar sacrificios,
porque David estaba huyendo de Saúl porque lo estaba persiguiendo para matarlo. David se metía a las cuevas, David huía a lugares donde no pudiera ser encontrado. Por lo tanto, el busqué al Señor en la posición de David no era solamente ir a un lugar físico, sino que él lo estaba buscando desde su mente, desde su corazón, en medio de ese temor, en medio de ese miedo que él tenía. Ese miedo es algo que es un estado del alma o de nuestros pensamientos que nos están perturbando, y David se sentía así, se sentía perturbado, se sentía con miedo, se sentía con la incertidumbre, ¿sí? En otras palabras, ¿qué está diciendo el salmista David aquí? Que tenía un patrón de pensamiento perturbado, pero que buscó al Señor y Él escuchó. Y me encanta lo que dice después Salmos 34:1. Comienza esto bellamente, ¿verdad? Dice, y declare conmigo: bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará continuamente en mi boca. Pero hoy vamos a ser vulnerables, amén. Vamos a ser realistas y vamos a ser humanos. Y este salmo comienza muy poético, ¿verdad? Muy lindo. Pero al menos yo quiero ser vulnerable y no diga, ay, la pastora. Sí, también los pastores lloran. No siempre bendecimos al Señor. O usted bendice al Señor cuando usted va caminando, y se golpea el dedo chiquito del pie. Usted no dice, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Qué hace cuando se golpea? Sale lo peor y lo más horrendo de mi vida, pastora. El hombre viejo se manifiesta en ese momento. Usted no alaba y glorifica al Señor cuando te chocan el carro, ¿verdad? Y te golpean, ¡paz! Y no sale de su boca el decir, bendito sea el Señor, gloria a tu va. ¿Verdad que no? Te bajas de la cruz y dices, ¡ah! De ahí te acuerdas que eres cristiano. Ay, Señor, perdóname. Seamos humanos, seamos realistas, seamos vulnerables en esta mañana. No siempre bendecimos al Señor. Y lo que me anima de este salmo no solamente son esas 3 partes bonitas que acabamos de leer, sino que esa parte de esa declaración donde Dios me escucha aun cuando mi corazón está lleno de temor. Amén. Dios me escucha aun cuando mi corazón está lleno de temor. ¿Qué quiere decir esto? Que mi fe, David, el salmista, está diciendo, mi fe no impidió que yo sintiera miedo. Él dice, busqué al Señor, me escuchó y respondió. ¿Y qué dice? Busqué al Señor, Él me escuchó y me libró ¿de qué? ¿Está conmigo? Ayúdeme a predicar. ¿Me libró de qué? De todos mis temores. Él tenía la confianza, tenía la fe de que al buscar al Señor, aún con su miedo, su fe no impidió que él sintiera esa emoción o ese sentimiento de miedo. Él está diciendo, más bien mi fe en Dios, mi confianza en Dios fue suficiente, no solo para que en mi temor lo buscara, sino que ahí, en medio de mi temor, Él me escuchó.
No sé si usted lo está escuchando conmigo. Dice, mi fe no impidió sentir miedo, sino más bien mi fe en Dios, mi confianza en Dios fue suficiente. Esa fe y esa confianza que él tenía en Dios fue más que suficiente para ir a su presencia, o desde su corazón y sus pensamientos poder clamar a Dios y poder buscarle. Sí, eso fue más que suficiente para que en medio de su temor lo buscara y él le escuchara. Por eso David decía, alabaré al Señor y mi boca estará de continuo en mi boca. Por eso le alabo, porque Él me escuchó. Por eso le amo, porque Él me escuchó. Por eso le sirvo, porque Él me escuchó. Yo tengo la fe, tengo la confianza, busco al Señor, pero aún hay miedo, pero aún hay temor, pero aún hay incertidumbre, pero aún no sé qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mi matrimonio, el próximo proyecto que está a la puerta. Pero mi confianza en Dios y mi fe en Dios es más que suficiente para saber que no solo Él me escucha, sino que me está escuchando aún con mis temores, me está escuchando aún con mis miedos, me está escuchando aún con mis inseguridades, me está escuchando aún cuando no sé qué va a pasar más adelante, me está escuchando. Busqué al Señor, me escuchó y Él respondió y me ayudó en medio de mi temor. Todo lo que tuve que hacer fue gritar, ayúdame Dios. Todo lo que tuve que hacer fue levantar un clamor y decirle, ayúdame Señor. Tengo miedo, tengo temor, no sé qué va a pasar, cuál es el paso siguiente, no sé a dónde me vas a llevar en 3 años, pero lo único que yo pude haber hecho fue gritar, ayúdame. No sonó poético simplemente. Yo me imagino a David gritándole al Señor, ayúdame, y él escuchándole. No sonó poético. Cuando tú clamas al Señor, no se escucha poético. Cuando tú clamas al Señor, no se escucha la mejor voz. Solo gritas, solo clamas, solo gimes, solo levantas tus manos y le dices, aquí estoy Señor. La Biblia dice que su Espíritu intercederá por nosotros cuando tengamos, dice, con gemidos indecibles y no puedas pronunciar palabra. ¿Qué es un gemido? Un gemido. Y dice, el Espíritu Santo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez has sentido alguna vez has experimentado lo que es clamar, buscar al Señor y clamar con gemidos? En medio de tu ansiedad, en medio de tu tormento, que ni siquiera puedes nombrar lo que te está sucediendo, pero que pronunciaste un nombre mayor que el sentimiento que podías experimentar. Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame. Jesús, ven a mi encuentro. Jesús, restáurame. Jesús, libértame. Jesús, estoy seca, pero hoy yo te pido que tú vengas y me escuches y me libres de mis azotes, me libres de la enfermedad, me libres de mi dolor, me libres de mi ansiedad, de mis temores. Hay un gemido que muchas veces no puedes pronunciar, no puedes ponerle nombre, pero hay un nombre mayor y ese es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese que de alguna manera, ese Dios que supo lo que querías decir, que supo lo que querías expresar, que interpretó tu gemido, que interpretó tus lágrimas. Me encanta una frase que leí por ahí un día y dice,
¿No te ha pasado que cuando vas al Señor solamente dices, Dios, soy yo, y el resto es un gemido? El resto son lágrimas y que no te salen las palabras, pero que Dios, busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Le llamé y Él me escuchó, porque Él me ayuda a interceder. Él intercede por mí con gemidos indecibles. ¿Sabes? Cuando tú le hablas a Alexa o a Siri, tú le dices Alexa y tú le dices Siri, ¿y qué pasa? Siri puede oírte y Siri te dice hola y Alexa te responde. ¿Qué sucede cuando tú le dices hola, Espíritu Santo, te necesito? No me escucharon. ¿Qué pasa cuando tú vas y le dices, oye, Espíritu Santo, estoy aquí? Oye, Espíritu Santo, te necesito ahora mismo. Oye, Espíritu Santo, estoy sin fuerza, te necesito. Oye, Espíritu Santo, tengo miedo, tengo temor, te necesito. Oye, Espíritu Santo, me siento seca en este momento, pero necesito que me ayudes. Oye, Espíritu Santo, estoy en esta habitación del hospital. Estoy en esta habitación, en este hospital. Espíritu Santo, estoy en esta habitación, en este hospital. Y si tú no me sanas, o si tú no lo sanas, por lo menos necesito una paz sobrenatural que me pueda decir que todo va a estar bien y que tu voluntad es mejor que la mía. Oye, Espíritu Santo, Él está ahí. Busqué al Señor, me escuchó y Él respondió. Él te escucha desde tu corazón. Acabamos de cantar una adoración. Busqué al Señor, me escuchó y Él respondió. Es por eso que yo confío en Él, porque aún en mi peor pecado, en mi peor maldad, en mi peor condición, Él me escucha. Él me escucha y no solo me escucha, me libra de mi amargura, me libra de mi pecado, me libra de mi maldad, me libra de mis temores. Diga conmigo, busqué al Señor, Él me escuchó y me libró. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay diferentes tipos de confianza. Usted cuando vino acá y se sentó en esa silla, usted confió en esa silla, ¿verdad? Ni siquiera notó si la silla está chueca o si se pudiera romper. Tú confiaste que esa silla iba a poder soportarte. Y te sentaste, ¿verdad? Ese es un tipo de confianza. Tú no confiarías en la silla para que te lleve a tu casa, ¿verdad? Necesitas otro tipo de confianza que tiene ruedas para que te lleve. No confiaste en la silla o en el coche para confesar tus pecados. Ese es otro nivel diferente, de confianza. Hay una confianza ciega. Diga conmigo, confianza ciega. Más fuerte. Afortunadamente no solamente nosotros cuando leemos las Escrituras tenemos los salmos, sino que también tenemos los registros
de dónde nacen esos salmos o cómo fue que se produjo esa confesión o esa declaración. Y vamos a ver de dónde nace este Salmos 34, desde qué punto David dijo: busqué a Jehová y él me respondió. Dios había llamado a David a ser rey, ¿verdad? Y como ocurre en todo lo que Dios nos llama o que nos promete en nuestra vida, no existe una línea recta entre lo que Él dice y el momento en que se cumple. Dios le hace una promesa a David cuando era muy pequeño, lo llama, lo ungen y le dicen: tú vas a ser rey, tú vas a gobernar. Pero como ocurre en cualquier cosa que Dios nos promete en nuestra vida, no existe una línea recta, ¿verdad? Entre lo que Él me prometió, quisiéramos que todo fuera lineal hacia arriba. Y cuando Él lo cumple, sino que cómo se ve nuestra vida como abajo, nuestra vida de fe, nuestra vida como creyente, como discípulos de Jesús. Nunca nuestra vida se va a ver como la de arriba. Y si tu vida se ve como la de arriba, quiero sentarme contigo y me enseñes cómo le haces. Y cuando entendemos esto, que no existe una línea recta entre lo que Él dice y el momento en que se cumple, vamos a dejar de frustrarnos con Dios. Si a ti te predicaron un evangelio en el que todo, ven a Cristo y tus problemas se acaban, ven a Cristo y tus finanzas se resolverán, ven a Cristo y tu matrimonio será el mejor matrimonio, te mintieron. Mucha gente busca a Dios esperando una línea recta, donde todo sea perfecto. Y dile al que está a tu lado: te tengo una mala noticia. No se ve así, ni se verá así. Entre lo que Él dice y el momento que se cumple, así se ve. Unos días bien, otros días mal, unos días nos mantenemos, otros días sentimos que volamos y nos sentimos los más espirituales y viene un golpe y para abajo. Y David estaba así. De ahí empieza a surgir este Salmos 34. Entre lo que Dios le dijo que iba a hacer y cuando eso se iba a cumplir, nunca le dijo qué tan fácil sería o qué tan difícil sería. Todos los que estamos aquí, si nos hubiesen dicho que seguir a Cristo no era jamón, me acuerdo cuando pasé al altar y le dije: Señor, te acepto en mi corazón. Y cada vez que había un llamado del apóstol, los que quieran ser usados por Dios, yo solo veía el final de la promesa y corría en línea recta de mi silla al altar. Pero en la realidad no sabía
todo lo que iba a implicar llegar al punto de la promesa, el precio que tenía que pagar, las lágrimas que tenía que derramar, los sacrificios que tenía que hacer, las cosas que tenía que dejar, los fracasos que iba a tener, los desaciertos que iba a tener, los momentos de miedo, de temor, de inseguridad. ¿Cuántos me dicen amén? Y aparece este personaje Saúl, ¿verdad? Un rey inseguro. Saúl nunca le pregunta a Dios lo que él tenía que hacer en su vida, en su reinado, en su gobierno. Él hizo lo que pensó él que debía hacer, solo para asegurarse de que nunca perdería lo que él tenía en sus manos. Vemos la historia que Saúl, evidentemente, ¿quién puede conquistar algo pensando de esa manera? Hacerlo a mi forma, hacerlo a mi manera, nunca buscando a Dios, hacerlo como a mí me parece, como yo considero, como a mí me place. Terminas perdiéndolo todo. Si tu matrimonio lo llevas a tu forma, lo terminarás perdiendo. Si a tus hijos los diriges a tu manera, los vas a terminar perdiendo. Si tu economía la sigues llevando a tu forma, la terminarás perdiendo. Saúl llevó su gobierno o su reinado y lo hizo a su forma. Y uno de los peores errores que Saúl cometió fue que él trató de matar a aquel que Dios envió para ayudarle. Lo vuelvo a repetir. Una de las cosas más terribles que Saúl hizo y que cometió este error fue que cuando Dios envía a David a ayudarle, él trató de matar lo que Dios le envió para ayudarlo. Dios ha mandado muchas cosas a tu vida para ayudarte. Dios ha mandado a David para que te cante, para que te sirva, para que te ayude a pelear. Dios ha mandado, te ha puesto en una iglesia, te ha puesto un líder, un mentor, un pastor. Te ha puesto a tu familia, tu círculo de familia. Y Dios lo ha enviado para ayudarte. Pero muchas veces somos como Saúl, que vamos detrás de aquello que Dios envió para ayudarnos y buscamos matarle. Saúl persiguió a David. Un día dice la Biblia que Saúl era atormentado. Mandan a llamar a David, que era diestro, era un buen guerrero. Saúl tenía que tener a alguien que supiera pelear. Y David tenía todas estas cualidades. Era el mejor general, el mejor guerrero, el mejor valiente, pero también era un adorador. Un adorador no solo adora, sino también sabe pelear sus batallas. Un adorador, dice la Biblia, con una mano peleo y con la otra edifico. Si tú fuiste llamado a ser un adorador, ten por seguro que Dios te va a llevar a la batalla y a la guerra. Si tú fuiste llamado a ser un adorador, ten por seguro que no todo el tiempo va a ser alabaré, alabaré, alabaré a Jehová. No siempre va a ser así. Va a haber momentos en donde tienes que adorar, pero también tienes que ir a la batalla, desenvainar tu espada y declarar: así dice el Señor, a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Un adorador
es un intercesor. Un intercesor es un adorador. Estas dos armas le hacen la pesadilla al diablo. Cuando tú adoras, pero también entiendes que Dios te llamó a la guerra, que Dios te llamó a la batalla, que Dios te llamó. Entonces Saúl llama a David y le dice: David, el rey está siendo atormentado. Y David saca su arpa, y cada vez que él tocaba, el espíritu que había en Saúl se controlaba, se mantenía. Pero un día, ¿verdad?, se le mete el diablo de nuevo a Saúl. Y David estaba, me imagino, ahí cerca de Saúl, viendo a ver en qué momento le entraba la chiripiolca, ¿verdad?, para que pudiera el arpa, ¿no?, y tocar. Dice la Biblia que Saúl, desde donde estaba, le avienta una lanza. Y como David era el mejor guerrero, ¿qué hizo David? Saúl tira la lanza, y David hizo así, o se agachó, o se dio así ya más de película, se fue para atrás y cayó como Spider-Man. Y le lanza la lanza y falla, y él esquiva. Cuando tú eres un guerrero y entiendes guerra y entiendes adoración, aunque Saúl te tire miles de lanzas, tú siempre vas a hacer esto. El que está empapado de la oración, el que está empapado de la alabanza, el que está empapado de la guerra, sabe cómo esquivar las lanzas que los Saúles te alza. Es que me criticaron, pastora, en la iglesia no hay amor porque todos hablan mal de mí. Lo esquivo, me hago a un lado, lo aparto, porque entiendo que he sido llamada a la guerra, y que cuando voy a la guerra no voy lloriqueando a la guerra. Cuando voy a la guerra no voy babeando a la guerra. Ah, mamá, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Que en la iglesia me hicieron esto. No, el que es guerrero sabe cuando el enemigo, sabe cuando Saúl se para a tirarle una lanza, está despierto, está hábil, está ágil espiritualmente, sabe desechar los ataques del enemigo, no los abraza, no se queda. David no se quedó bobeando. ¡Ah! Y se quedó ahí como venía la lanza, estático. No, usó estrategias de guerra, porque él confiaba en su Dios. Y cuando Saúl lanza esa lanza, yo me imagino la mano de Dios tomando esa lanza y esquivándola. Yo me imagino la mano de Dios tomando esa lanza y levantándola y haciéndola a un lado para que no tocara a David. Cuando tú estás conectado a Dios, prepárate, porque la mano de Dios, los 5 ministerios, la mano de Dios, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, bajo la mano de Dios, Dios toma todo lo que el diablo, todo lo que los Saúl quieran lanzar a tu negocio, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu ministerio, a tu casa, y Dios las toma y las desvía. Saúl siempre andaba en busca de matar a David. David siempre salía corriendo a las cuevas, mientras Saúl intentaba cazarlo. Era una cacería. Dile al que está a tu lado: tú y yo estamos en cacería.
Estamos en cacería constantemente. Quisiéramos lineal. No, estamos abajo, en cacería. Y Saúl estaba intentando cazar a David. David tenía el Espíritu de Dios y el sello de aprobación de que él había sido ungido para ser rey. Pero tenía que huir de Saúl. En el proceso de esperar que se cumpliera la promesa de Dios. David tenía entendido que tenía el Espíritu de Dios y que había sido sellado, confirmado para la obra, para gobernar, para ser rey. Pero era perseguido por Saúl en el proceso de esperar que se cumpliera la promesa de Dios. Diré al que está a tu lado, hay gente que tiene que confiar en Dios en el proceso de espera. Diga conmigo, proceso de espera. David sabía que había sido llamado, que había sido sellado, que había sido ungido. Y él decía, pero si soy sellado, soy aprobado, soy ungido, ¿por qué Saúl me persigue? Quiero que sea recto. Lo que Dios no le dijo a David era todo lo que él iba a pasar, ¿verdad? Lo que iba a vivir mientras se cumplía la promesa de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho promesas? A unos cuantos. Si tú no quieres tu promesa, yo sí la quiero. Dámela. A todos nos ha dado una promesa, muchas promesas. Y queremos que sea así. No queremos pagar el precio. No queremos esperar en el proceso. Ya estamos en esta era donde todo es rápido, donde todo es corriendo, donde todo es acelerado, donde todo es express. El otro día estaba viendo, no sé en qué país, una máquina que produce carne en Israel. Una máquina ya digital, con cosas así de digital. Programas, hacen programas y te impresionarías que la máquina empieza a sacar carne. Estamos en una era donde todo es express, pero los que entendemos el proceso, los que entendemos que hay un puente entre lo que Dios me dijo que voy a hacer y cuando eso se cumpla, y es confiar en Dios en el proceso de espera. Hay cosas que están sucediendo en tu vida mientras estás pasando por el camino hacia lo que Él te habló. Tú estás aquí, la promesa está allá, pero mientras tú vas caminando por este camino, te vas encontrando con cosas y esas cosas pareciera que te hacen creer que la promesa no se va a cumplir. Que lo que Dios te habló, que lo que Dios te prometió, que lo que Dios dijo de ti no va a suceder. Amén. David tuvo que bajar a una ciudad que se llama Gat. Esta ciudad de Gat, si usted recuerda, David estuvo en algún momento de su vida en ese lugar. De la ciudad de Gat es donde viene Goliat. David estuvo en algún momento en Gat peleando, vence a Goliat
Y David tiene que regresar de nuevo a ese territorio de los filisteos, huyendo del rey Saúl, a quien David le servía, a quien David ayudaba, por quien David luchaba y a quien David le tocaba música. Él tiene que huir a Gat, a esa ciudad de los gigantes, de donde era Goliat. ¿Sí? Y cuando él llega ahí, si usted lee las escrituras, cuando él aparece en Gat, lo reconocen. Saben quién eres. Y dicen, ¿no es este David del que se dice, Saúl mató a 1000 y David a 10,000? ¿No es este el que con una lanza y unas piedras mató a Goliat? ¿Sabes? Tu enemigo te reconoce. Tu enemigo sabe lo que eres capaz y ve más allá, inclusive de lo que nosotros podemos ver. El enemigo sabe que tú estuviste peleando esa batalla y que la ganaste. Viene otra batalla y tú vienes aguerrido, lleno de fuerza, lleno de poder, y te paras de nuevo en esta siguiente situación y el diablo dice, ahí viene Miriam, la que en esta batalla lanzó piedras, lanzó palabra, lanzó decretos. Viene la tercera batalla y dice, ahí viene Pedro, aquel que en la primera batalla, en la segunda batalla venció a Goliat. Ese es Marcos del que se habló. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. El diablo te reconoce, tu enemigo sabe de lo que eres capaz. Que cuando tú te lo propones, el diablo sabe de lo que tú eres capaz de pelear. Diablo, tocaste a mi familia, tocaste a mis hijos. Pues yo me levanto, porque no es con ejército ni con espada. Yo vengo en el poder del Espíritu Santo y le digo a esa adicción, retrocede. Y le digo, y me paro en mi negocio y le digo, no vengo con ejército ni con jabalina, no vengo en el conocimiento del hombre, yo vengo en el poder del Espíritu Santo. Y el diablo sabe reconocer cuando un guerrero sabe pelear y ha ganado batallas. El diablo sabe cuando un guerrero ha peleado las batallas. El diablo sabe que cuando te lanza una guerra, tú no vienes con fusil, no vienes con espada. Tú le dices, prepárate, Satanás, porque yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, el que me ha ungido, el que me ha llamado, el que me ha escogido para hacer mayores cosas. Y yo le digo a la montaña, muévete. Le digo a la enfermedad, muévete. Le digo al problema, muévete. Le digo a la rebelión, muévete. Muévete. Busqué al Señor, Él me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. ¿Cuántos guerreros de Dios hay en esta mañana? ¿Cuántos guerreros de Dios hay en este lugar? Tu enemigo sabe quién tú eres. Ellos dijeron, este es David. ¿Y David qué estaba haciendo? Tratando de esconderse, conseguir cobertura, ganar tiempo para descubrir qué iba a hacer.
Hasta este punto David no sabía qué iba a hacer. Se recuerda que el Salmo fue escrito después de este proceso. Mientras su enemigo estaba reconociendo quién era David, qué había hecho, David estaba acá y su enemigo de alguna manera intimidado por quién era David. Y David de este lado estaba con miedo, con incertidumbre, buscando cobertura, buscando un lugar donde esconderse, buscando ganar tiempo en lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿No les ha pasado? Voy a hacer esto en lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y él huyó a ese lugar. Y de nueva cuenta David está en problemas. Siga conmigo, de nueva cuenta. David está en problemas. Primera de Samuel 21, 12, 13. David tomó en serio estas palabras y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gat. ¿Y sabe qué hizo David? En lo que él escuchaba de Dios, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hizo David? Ya se volvió loca la pastora y David también. Así que fingió estar loco en su presencia. No sé qué voy a hacer. Dios no me ha dicho. Estoy en Gat. Maté a Goliat. Todos saben que fui yo. Estoy delante de Aquís, el rey de Gat. Me amenazó. Entonces dijo, lo mejor que puedo hacer es hacerme loco. Hay veces que te tienes que hacer el tururú. Así que fingió estar loco en su presencia. Y mientras estuvo en las manos de David, mientras estuvo en sus manos, se comportó como un loco, haciendo marcas en las paredes y dejando correr saliva por sus babas. Goliat. Está huyendo de Saúl. Busqué al Señor. Busqué al Señor. Está buscando al Señor con baba en sus barbas. Está buscando al Señor en medio de su temor, rascando las puertas, tratando de salir de una situación de la que todavía no tenía respuesta. Yo no sé usted, pero yo me he encontrado muchas veces haciéndome la loca en lo que Dios responde, pero no dejo de buscarle. Aunque me digan que soy loca, voy a estar en la casa de Dios buscando que Él me diga el siguiente paso que tengo que tomar, la siguiente decisión que tenga que tomar. Aunque parezca que esté... No me importa que me digan loco. Pero podemos llevarlo a otro extremo. Hay gente que se siente que se está volviendo loca ahora mismo. Que tus problemas son tan grandes, tus circunstancias tan grandes, que sientes inclusive que literalmente estás enloqueciendo. Cuando cantamos Busqué al Señor, Él escuchó. ¿Escucharon esa alabanza?
¿Se la aprendieron? Mazo. Yo observé, y muchos estaban como David, babeando, ¿no? Haciendo todo, pero todavía no te sientes seguro de que Él te está escuchando. Hay muchos que hacemos declaraciones y estamos aquí, y bueno, pues adoro y levanto mis manos, pero no estoy segura si Dios me está escuchando. Y para ser mucho más honesta, hay gente aquí que no sabe si realmente lo está buscando, porque el enemigo siempre va a querer venirnos a decir: tú no estás buscando a Dios, no oras lo suficiente, no ayunas lo suficiente, no alabas lo suficiente, tú realmente no le hablas. Es lo que el enemigo nos hace creer. Y Él está hablando realmente de busqué al Señor. Esto realmente es buscar al Señor. No solamente es lo que leemos en las Escrituras, ir al templo. David, en medio de su condición, estaba buscando a Dios. Antes de que te avergüences por el hecho de que a veces sientes que estás perdiendo la cabeza, podemos celebrar el hecho de que al menos estás perdiendo la cabeza en la iglesia. Que al menos estás perdiendo la cabeza en un edificio con otros cristianos locos un domingo por la mañana. Que estás buscando a Dios en medio de tu locura, de tus temores. A veces dicen, y eso que eres cristiano, y así llegas a la iglesia. La iglesia es para imperfectos. Y yo prefiero verme hipócrita, sentada aquí, y que un toque del Espíritu Santo me transforme y me cambie, a que yo esté allá afuera en el mundo, enloquecida, perdida. Así que no te atrevas a juzgar a aquellos: ay, ese no está tan metido en la iglesia, ay, ese no sirve tanto, ay, ese solo viene. Déjalo. En algún momento de su vida, en medio de su locura, está viniendo a la casa de Dios, porque sabe que ese es el lugar que su alma necesita para que en algún momento sea cambiado y sea transformado. Busqué al Señor para David significaba algo muy interesante, porque él escribió esto sobre una situación y que no tenía idea de lo que vendría después. Esto me trae a memoria de que cuando muchas veces nosotros oramos por algo y a veces sentimos que no obtenemos la respuesta. Cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y le dicen: Jesús, mira la tormenta, no vas a hacer nada al respecto. Y ellos pensaban que a Jesús no le importaba lo que estaba aconteciendo en ese momento. Diga conmigo: mi búsqueda se define por lo que hago en el espacio que hay entre el momento que le buscas y el momento en el que Él dice sí. ¿Qué hago en ese espacio que no es lineal? Ahí es donde se determina nuestra búsqueda. ¿Qué hago con ese espacio? Y este salmo surge, y lo escuchamos tan poético y tan bonito, pero surge de una de las situaciones más feas de David.
¿Cuántos hemos tenido situaciones feas en nuestras vidas? Y algunos de tus testimonios más hermosos que tú puedes dar o que vas a dar o que darás en tu vida van a nacer lamentablemente de momentos no tan gratos. Pero lo que yo hago en el camino, en la búsqueda hacia la promesa, es lo que va a determinar mi corazón. Busqué al Señor aunque no podía verlo. Busqué al Señor aunque no podía sentirlo. Busqué al Señor aunque todavía no tenía la respuesta de qué tenía que hacer. Busqué al Señor y extendí mis manos en fe, aunque todavía no tenía claro cuál era mi destino. Busqué al Señor en medio de ese espacio, lo busqué. David huyó por 7 años. 7 años David estuvo huyendo hacia las cuevas, hacia ciudades. 7 años Saúl estuvo persiguiendo a David. 7 años donde sus cuevas se volvían su hogar. 7 años donde él peleó con el miedo, con el temor. Y de esos 7 años David tuvo 3 oportunidades para matar a Saúl. Tuvo la oportunidad de tomar el asunto en sus manos y matar a Saúl. Dile al que está a tu lado, no te atrevas a tomar el asunto en tus manos. Confía en Dios. Confía en Dios. Él tuvo 3 oportunidades de matarlo y él no lo hizo porque David confiaba en el Señor. Y cuando dice confío en Dios, él no estaba diciendo que nunca sintió miedo, que nunca sintió incertidumbre. Vamos a sentir temor, vamos a sentir incertidumbre. A veces vamos a creer que no estamos haciendo lo correcto, y si no es lo que Dios dijo que yo hiciera, y si es lo que Dios, a veces vamos a entrar en confusión. No significa, David sintió temor, sintió miedo y lo perturbaba porque no era un sentimiento de confianza lo que él tenía cuando él pudo matar a Saúl. Lo que él tenía era una decisión de confianza. Porque si David hubiese tenido un sentimiento de confianza, su miedo era más grande y se iba a rendir. En ese espacio de qué hacemos, en ese proceso de espera, hay una confianza ciega en el que no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Y es ahí donde yo tomo la decisión de confiar. Mucha gente viene conmigo a consejerías y yo le digo, confía. Pero pastora, confía. Pero pastora, confía. Pero pastora, cree en Dios. Pero pastora, no tomes el asunto en tus manos. No te vengues. Perdona, suelta, sana. Sigue adelante, sigue creyendo. Pero pastora, y viene el miedo, y viene la confusión, y vienen los hechos que están pasando en tu vida en ese proceso de espera. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar, pastora? Y a veces yo quisiera darles fecha, día y hora en que vas a dejar de sentir ese dolor. Yo quisiera darte fecha, día y hora en que vas a dejar de decirte este día, esta hora y esta fecha, tu matrimonio va a ser restaurado. Este día, esta fecha y esta hora vas a dejar de sentir ese dolor que hoy te enloquece. Yo quisiera eso, pero ni Dios dice que ni Dios ha dicho el día ni la hora en que Él vendrá por su iglesia, porque todo es un proceso de espera. Todo conlleva un proceso de espera y Dios está probando a la iglesia
qué va a hacer en ese proceso de espera de su venida, de su regreso. ¿Qué estamos haciendo? Y David dijo, lo haré a la manera de Dios. Dile al que está a tu lado, hazlo a la manera de Dios. Tiene que ser en el momento de Dios, en el camino de Dios, en la ruta de Dios, por sus medios, con su fuerza y con su poder. No va a ser a la manera de David, no va a ser a la manera de Miriam, lo voy a hacer a la manera de ¿quién? Porque si es a la manera de Dios, yo tengo la voluntad de Dios. Si es de la mano de Dios, yo tengo el favor de Dios. Entonces puedo tener la fuerza de Dios para sostenerme mientras voy a través de cada temporada. Cuando es a la manera de Dios, tú sabes y confías que su mano está contigo, que su poder está contigo, que su fuerza está contigo, que su gracia está contigo. Me está doliendo, pero yo sé que su gracia, su poder y su favor, su fuerza están conmigo. Y ese es más que suficiente para yo sostenerme mientras atravieso el proceso de espera, mientras atravieso cada temporada. Iglesia, es tiempo de que confíes en el Señor. Hoy vengo a hablarte a tu corazón y a traerte una palabra de esperanza. Hoy vengo a hablarte a tu corazón y a traerte y a decirte, no todo está perdido, iglesia. El que confía dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Hoy parece que es lo que tu vida hoy parece es un tormento, pero viene un tiempo de descanso. Diga conmigo, yo confío en Dios. Primera de Samuel 26-25. ¿Está recibiendo algo? Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. A ver, espérate. Saúl, después de perseguir a David, ahora lo está bendiciendo y le dice, bendito eres tú, hijo mío. Sí, estamos enloqueciendo. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes. ¡Achis! Después de perseguirlo, le dice que es su hijo. Después de perseguirlo, casi le profetiza, emprenderás cosas grandes. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Por qué esta declaración? En una de esas tres, si no me equivoco, la tercera vez y última que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dice que él estaba durmiendo en el campamento y de ahí David toma un cántaro y una espada y va donde Saúl, le envía y le dice, aquí está, como muestra de que te tenía en mis manos y aún así no te maté. Y Saúl perdona la vida de David, pero vemos que él, después de perseguirlo, dice, no hay nada como el aliento de que alguien que te siguió hasta el desierto para matarte te diga, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Prepárate, iglesia, porque aquella circunstancia, aquella situación, aquella condición, aquellas personas que un día te persiguieron para humillarte, para intimidarte, para acusarte, para avergonzarte, para señalarte, esos mismos un día te van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová contigo.
grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Aquellos que un día te dijeron, tú eres caso perdido, tú nunca vas a cambiar, tú sigues en la misma condición, son los mismos que Dios va a usar para decirte, grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Confía en Dios. Mamás que están aquí, confía en que Dios va a levantar a tus hijos. Aunque hoy el diablo te diga, están rebeldes, están en las drogas, están en sus asuntos, no quieren nada con Dios. Un día esa misma circunstancia te va a decir, grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Grandes cosas. Y ciertamente como David, hay momentos en los que no confiamos del todo en Dios. Hay momentos en los que, en situaciones en las que no confío del todo. Viene la razón, viene la duda. Y está ahí ese sentimiento. Son momentos humanos, vulnerables. Pero eso no significa que no le amemos, ¿verdad? Estamos en un momento donde tenemos que resolver las cosas paso a paso, donde todo es express, donde a veces la fe no suena tan elegante. Busqué al Señor. No siempre suena elegante. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Y a veces la fe la disfrazamos elegantemente para que luego no digan, ay, es que tú no tienes fe. Y solo expresamos cosas, pero no siempre tenemos el coraje, no siempre le buscamos, no siempre bendecimos al Señor en medio de la prueba. No todos, si usted lo hace, gloria a Dios. Pero yo no siempre he bendecido al Señor en medio de la prueba. Pregunto, ¿por qué? Sí, yo hago esto, sí, yo el otro, sí. Y empezamos con el yo y el yo, el ego. Amén. Cuando Saúl le dijo a David, después de 7 años de huir, le dijo, te bendigo. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Y vas a qué? Prevalecer. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Qué es prevalecer? A ver, ayúdenme. Permanecer, persistir, permanecer, estar. Vas a permanecer, es decir, no vas a morir. Saúl le dijo, no te voy a matar, entre líneas. Pero mira lo que hizo David. Diga conmigo, ay, David. Primera de Samuel 27:1. Diga conmigo, no siempre confiamos. Pero David pensó para sí, uno de estos días seré destruido por la mano de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es escapar a la tierra de los filisteos. Ya Saúl le había dicho entre líneas, no te voy a matar, brother. Ya entendí después de 3 veces que me has demostrado que he estado en tus manos y no has tomado el asunto en tus manos. No me queda más que bendecirte y decirte que vas a ser usado y que vas a prevalecer. Pero David estaba tan acostumbrado a sus miedos y estaba tan acostumbrado que por 7 años estaba huyendo, que el primer impulso después de una palabra de bendición, lo primero que vino a su mente fue para sí mismo, uno de estos días seré destruido por la mano de Saúl. Estamos tan acostumbrados a
a las ataduras, al pecado, a los problemas. Que cuando Dios viene a darte una palabra de fe, tú dices, estás así ahorita. Ese mensaje ya lo he escuchado otras veces. Estamos tan acostumbrados es como, creo que hace cuando me tocó, puse el ejemplo de un elefante que de chiquito es amarrado en una pequeña rama. Crece de chiquito es amarrado en un surco, ¿verdad? Va creciendo y ese surco queda más pequeño que él. Y él tiene la fuerza para arrancar y ser libre, pero él sigue ahí atado a eso. Muchas veces somos así como ese elefante. Dios ya nos abrió la puerta y dice, vas, dale. Y estamos acá amarrados con el miedo, con el temor, con el qué dirán o con el qué van a pensar. Saúl le dijo a David, vas a prevalecer. Y David seguía huyendo de alguien que ya no le estaba persiguiendo. ¿Qué estás pensando de ti mismo? Dice, David pensó en sí mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? Este es el final. Hasta aquí llegué. No hay solución. Diga conmigo, yo cambio mi mente. Y luego pensó, uno de estos días, es decir, estaba hablando de ¿qué? Del futuro. Tuvo miedo del futuro y que no iba a acabar bien esto. Ahora, porque buscar a Dios no significa que no tendrás pensamientos aterradores. Porque la verdad es que nadie sabe por lo que realmente tú pasas. Yo me siento en esas consejerías y yo no puedo minimizar lo que esa mujer o ese hombre están sintiendo en ese momento. Nadie más sabe por lo que tú realmente pasas. Nadie sabe que ese problema te está volviendo loco. Nadie sabe que el tiempo que tuviste y preparaste para permanecer sobrio 9 meses no ha sido nada fácil. Solo tú sabes lo que es no volver a caer y fumar de nuevo. Solo tú sabes lo que es difícil continuar y vuelves a casa y encuentras una situación que continuamente te subestiman. Nadie sabe lo que tú realmente estás pasando, pero te quiero decir algo, iglesia, Dios sí lo sabe. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Cuando lloraste, Dios te escuchó. Cuando oraste, Dios escuchó. Cuando clamaste, Dios escuchó. Cuando gemiste, Dios escuchó. Cuando le dijiste, Dios, no puedo, esto me sobrepasa y siento que me voy a morir, no puedo con este dolor porque siento que me sobrepasa. Él dijo, si tú no puedes, yo puedo. Si tú no puedes, yo puedo. Si tú no puedes, iglesia, Dios sí puede. Él te escucha. Si tú no puedes con ese pecado, entrégaselo, que Dios sí puede. Si tú no puedes con ese dolor, entrégaselo, que Él sí puede. Si tú no puedes con esa enfermedad, entrégasela, porque Él sí puede. Él nos está escuchando. Busqué al Señor, Él me escuchó, Él me oyó. Busqué al Señor, me escuchó y me rescató. Así que dile al que está a tu lado, dile, no te estás volviendo loco. Estás construyendo fe.
Dale un fuerte aplauso al Señor. No te estás volviendo loco, iglesia. Estás construyendo fe. Estás haciendo músculos. Después de todo lo que David pasó, miren qué bonito salmo se escribió. No te estás volviendo loco. Estás construyendo fe. Estás aprendiendo a caminar no por lo que ves, sino por lo que Dios ya habló. Y eso es carácter, iglesia. Dios quiere que tú camines no por lo que ves, sino por lo que Dios ya habló para tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que te pongas de pie. ¿Qué significa entonces, pastora, buscar al Señor? Buscar al Señor no significa que sabrás exactamente lo que harás en cada paso del camino. David no sabía qué iba a hacer mientras le buscaba, mientras clamaba a Él. A veces la voluntad de Dios que Dios tiene para ti todavía está en proceso de desarrollarse. Aprende a esperar. ¿Dónde están las solteras? Tal vez el siervo de Dios ni ha llegado a la ciudad. Otras dicen, ni ha nacido, yo creo, pastora. A veces la voluntad que Dios tiene para ti todavía está en proceso de desarrollarse. No tienes ese trabajo porque todavía está en proceso de desarrollarse. No tienes esa casa porque todavía está en proceso de desarrollarse. No tienes esa familia que tanto anhelas porque todavía está en el proceso de desarrollarse. Y mientras estaba David, Dios haciendo ese proceso de desarrollo en esa voluntad, lo mejor que pudo hacer, Primera de Samuel 27:1, pero David pensó para sí, uno de estos días seré destruido por la mano de Saúl. Lo mejor que puedo hacer, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer en medio de este espacio? ¿Quejarte? ¿Huir? ¿Llorar? ¿Tirarte a morir? ¿O alabarle como si ya estuviera hecho? Entonces cierra tus ojos y levanta tus manos. El Espíritu Santo está aquí. Su presencia está acá. Dios está en el proceso de desarrollar su voluntad, pero mientras eso llega, hay un tiempo de espera. Hay una confianza ciega. Dile al Señor, busqué al Señor. Busqué al Señor. Diga conmigo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. Los humildes lo oirán y se alegrarán. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Bendito el hombre que confía en Él. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos y siente a Dios. Siente a Dios hablándote, que confíes en Él.
Lo mejor que puedo hacer en esa búsqueda es confiar en Él. Vamos, dilo, abre tu boca. Confío en ti. Confío en ti. Mi Salvador. El que nunca falla. Nunca fallará. Díselo. Siempre rendido su voluntad. Sé que aún Bendeciré al Señor en todo tiempo. Dios, así es como se ve mi familia en este momento, pero te alabaré. Así es como se ve mi matrimonio en este momento, pero te alabaré. Te bendeciré. Confío en ti. Confío en mi futuro. Te confío en mi familia. Te confío en mis hijos. Te confío esta decisión. Te confío en mi economía. Te confío. Confío en esta transición. Dile, Señor, te necesito. Confío en ti. Aquí está mi vida, Dios. Aquí están mis sueños. Aquí está mi corazón. Aquí está mi futuro. Tú nunca fallas. Eso es buscar al Señor. Aunque parezca loco, aunque tenga miedo, aunque parezca imposible, busqué al Señor. Él me escuchó. Él me escuchó. Díselo. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Díselo. Al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, el que nunca Levante sus manos al cielo. Él nunca falla. Él nunca falla. Confía en Él. No tomes el asunto en tus manos. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. Busqué al Señor. No tomes el asunto en tus manos. Y me respondió. Confía en Dios. Por eso que yo confío en Él. Busqué al Él te va a decir qué hacer. Me escuchó y me respondió. Busqué al Señor, Sí, me escuchó. hoy parece algo loco, turbio. Sí, hoy el dolor está siendo tan real en tu vida, en tu corazón. Pero aún así,
Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando. Que no importa qué circunstancia, qué enfermedad, qué mujer, qué hombre, qué adicción, qué orgullo esté delante de ti. Así como Saúl, su enemigo, estuvo delante de David y lo bendijo y le dijo: prevalecerás. Levanta tus manos al cielo y yo te profetizo: prevalecerás, quedarás de pie, tus ruinas serán levantadas, tus generaciones serán benditas, prevalecerás, tus negocios resurgirán, tomará todo orden, tomará curso, tomará dirección. David no sabía qué hacer en el momento, en el proceso de espera, pero él hizo lo que mejor sabía hacer: adorar, confiar y creer. Por última vez dígaselo: confío en Dios, mi Salvador, el que nunca falla. recibe la paz. Recibe la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Recibe la paz de Dios. La paz de Dios. Sé libre de todo temor. Sé libre de todo miedo al futuro. Libre de toda ansiedad, de toda confusión. Sé libre. Y recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Confía en Él. Busqué al Señor, me escuchó y Él respondió. Señor, en ti deposito toda mi confianza, en ti deposito toda mi fe, Señor. En ti deposito, Señor, toda angustia, pesar, pena, tristeza que había en mi vida, Señor. Todo aquello que no me dejaba en paz, te lo entrego ahora mismo.